¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya casi estamos en la recta final de nuestro curso sobre los acontecimientos finales. Y el día de hoy vamos a abordar el tema del estado eterno de los impíos. Obviamente que cuando hablamos del estado eterno, estamos hablando de una condición de existencia que trasciende a este mundo, que trasciende al tiempo, y nos referimos a los impíos, porque tanto justos como impíos van a experimentar un estado eterno, un estado de conciencia, pero obviamente hablando de los impíos, ese será un estado de condenación. Es mucha la información que tenemos en la Biblia sobre el estado eterno, y se puede decir que incluso hay muchas interpretaciones en la historia del cristianismo sobre cuál será el estado eterno de los justos y de los impíos. Bueno, vamos a tratar de apegarnos lo más que se pueda al texto bíblico, y si surgen preguntas trataremos de resolverlas si está dentro de nuestra posibilidad. Bien, una cosa que debemos mencionar antes de iniciar es que el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, es la única criatura terrestre que tiene o que posee una ontología que trasciende a la eternidad. Déjenme les explico un poco. Nosotros, por ser imagen y semejanza de Dios, no solamente somos racionales, conscientes, creativos, sino que aparte el Señor nos creó con una ontología que trasciende a la eternidad. Cuando hablo de ontología me refiero al ser. El ser humano no deja de ser nunca. El ser humano tuvo un inicio, pero el ser humano, en su ontología, en su esencia, nunca deja de ser. Así que en ese sentido, las criaturas, como serán los animales, los seres vivos, las plantas, los árboles, en algún momento dejarán de ser, pero nosotros no. Obviamente que dejaremos de ser desde una perspectiva terrenal, pero sabemos por la resurrección de los muertos que nosotros vamos a ser levantados del polvo de la tierra y vamos a existir, esa es la palabra, en un estado eterno, ya sea un estado de consolación o un estado de tormento. Bueno, hoy abordaremos el tema del estado eterno, pero de los impíos. En primer lugar, punto número 1, vamos a reflexionar sobre la condenación de los impíos en el Antiguo Testamento. La condenación de los impíos en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la condenación de los impíos, de los que practican impiedad, de los malos, de los perversos, de los que no aceptan a Dios en sus vidas, tenemos poca información, o tal vez podemos decir tenemos mucha información, pero que no es muy clara. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿usted podría señalar un versículo que hable sobre la condenación eterna de los injustos? ¿Algún verso que le venga a la mente del Antiguo Testamento? Solo uno, que usted diga, aquí se habla de la condenación eterna de los injustos. ¿Verdad que está complicado? Es difícil. Sí tenemos mucha información sobre la reprobación de Dios sobre ellos, pero difícilmente podemos sostener la doctrina del estado eterno con el Antiguo Testamento. Si yo le pido a usted un versículo sobre la condenación eterna de los impíos en el Nuevo Testamento, de seguro que le vienen muchos a la mente. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, Apocalipsis 21:8,
Mateo capítulo 5. Bueno, tenemos una variedad de versículos ya en el Nuevo Testamento que sí nos hablan de manera muy clara y transparente sobre la condenación eterna de los impíos. Pero en el Antiguo Testamento se complica bastante. Así que vamos a tratar de explicar la condenación de los impíos en el Antiguo Testamento en 3 puntos importantes. O sea que en el primer punto vamos a agregar 3 incisos fundamentales. Inciso A: en algunos pasajes, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? En algunos pasajes solo se expresa, o sea, la condenación de los impíos solo se expresa en la muerte física de ellos, en su muerte temporal, en su muerte física, en que fueron desarraigados de la tierra. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, o inciso A, en algunos pasajes solo se expresa en la muerte física del impío. Vean conmigo el Salmo 37. Y obviamente que este es un tema escatológico. El Salmo 37 es importante porque es la llave para poder entender la bienaventuranza de Jesús cuando dijo: bienaventurados los mansos. ¿Sí recordamos esa bienaventuranza? ¿Por qué? Bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. Bueno, esta es la llave, el Salmo 37, porque es la referencia de Jesús de Nazaret. Y de hecho, casi todas las bienaventuranzas tienen un trasfondo en pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a leer algunas porciones de este Salmo, veamos. Verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, son impíos, ¿verdad? Injustos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿En qué consiste su condenación? En que su vida será corta, en que por el hecho de llevar una vida en maldad, en injusticia, tarde que temprano serán desarraigados de este mundo. Vean, verso 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. ¿Todos juntos? Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Tenemos que preguntarnos a qué tierra se refiere. Obviamente que se refiere a nuestro mundo, a esta realidad terrenal. 10. ¿En qué consiste su condenación? Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Hemos dicho que el ser humano nunca deja de existir, ¿verdad? Pero desde una perspectiva terrenal, el ser humano deja de existir, ¿no? ¿Dónde están los muertos ahorita? Desde una perspectiva temporal, ya no están. Están en el polvo de la tierra, son polvo. Dejaron de ser en esta realidad. Pero lo que quiero señalar es que este pasaje define la condenación de los impíos como muerte física. Es uno de los aspectos que encontramos en el Antiguo Testamento. Vean por favor, verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Es un poco contradictorio, o es todo lo contrario a lo que formula el dispensacionalismo, ¿no? En el arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento dispensacionalista o futurista, ¿quién es arrebatado? ¿El justo o el injusto? El justo. Pero en el Antiguo Testamento es como a la inversa.
¿Quién es arrebatado de la tierra? El malvado. En la postura dispensacionalista se dice que los justos son arrebatados y que de repente vas a observar su lugar y ya no están los hermanos, ya no están los cristianos. Pero en este verso a los que no vamos a ver son a los perversos, ¿no? Nos daremos cuenta que andando en sus caminos torcidos, tarde que temprano el Señor los arrebata de este mundo. Esta expresión los arrebata la estoy usando como sinónimo de les quita la vida, ¿se entiende? Mueren. Verso 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, en contraste a los impíos que mueren, las personas justas son las que más viven y las que más disfrutan de este mundo, aunque un tanto conflictivo. Un ejemplo de ello lo tenemos en el mandamiento con promesa. ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. En consecuencia, un hombre impío, injusto, que deshonra a sus padres, será desarraigado de la tierra. ¿Se entiende la lógica? Y un hijo justo que honra a sus padres heredará la tierra, verso 11 al final, y se recreará con abundancia de paz. Entiéndase que los salmos se escriben con una concepción que tiene como molde los principios de la ley de Moisés. Digo esto porque algunas personas, cuando enseñan que los justos heredarán la tierra, se refieren a que van a heredar un reino milenial en este mundo. Y para nada tiene que ver con eso, sino más bien con el contexto de este salmo y de la ley mosaica. Hasta aquí entendemos, hermanos, entonces que en un primer aspecto, inciso A, algunos pasajes, como el Salmo 37 y muchos otros, expresan la condenación de los impíos simplemente en su muerte física. Es una forma de condenación meramente temporal. Inciso B, en el Antiguo Testamento también, inciso B, en algunos otros pasajes se explica, o sea, la condenación de los impíos se explica como tipos o sombras que solo pueden ser entendidas a la luz del Nuevo Testamento. Repito, en algunos otros pasajes la condenación de los impíos se explican como tipos y sombras que solo podemos entender ya nosotros a la luz del Nuevo Testamento. Tipos o sombras son expresiones que usamos en teología o en hermenéutica para lo siguiente. Hay historias bíblicas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Personajes bíblicos, acontecimientos históricos que son un preámbulo o una prefiguración de una realidad que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el corderito que se sacrificaba en cada Pascua era un tipo ¿de quién? De Jesús en su expiación, en su sacrificio. El antitipo, entonces, es el Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Un tipo más, el templo de Jerusalén que levantó Salomón es un tipo o una sombra, en este caso, de lo que es la iglesia, ¿no? El antitipo entonces somos nosotros, la iglesia. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas sombras y hay algunas historias, personajes que en este caso, por lo que experimentaron, fungieron como un tipo de la condenación de los impíos. Vamos a examinar un pasaje. Judas está antes de Apocalipsis. Judas, por favor. Y vamos a dar lectura del verso 5 al 7. Recordemos que Judas es uno de los últimos documentos escritos en el Nuevo Testamento. Este Judas, platicaba yo con mi hermano Gama, porque lo estamos estudiando,
es hermano de Jacobo, como lo dice el verso 1, en consecuencia es hermano de nuestro Señor Jesucristo, y está escribiendo todo esto en referencia a los falsos profetas, quienes van a sufrir una condenación tremenda. Y en el verso 5, yo quiero que noten la sombra, el tipo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Si recuerdan que en algunas experiencias en el desierto, Dios le quitó la vida a muchos judíos que estaban con Moisés, que salieron de la tierra de Egipto. ¿Sí recuerdan alguna experiencia de estas? Por ejemplo, la familia de Coré, ¿sí? Otro ejemplo, cuando las serpientes estaban acabando con la vida de los judíos. Y así tenemos muchas historias en ese lapso de tiempo de 40 años en el desierto, como cuando Moisés descendió del Sinaí y mandó que le quitaran la vida a todos aquellos que participaron de alguna manera o que estaban a favor de la idolatría, en este caso de un becerro. Bueno, todas estas experiencias de destrucción en donde Dios les quitó la vida a estos personajes son un tipo de la condenación eterna para los impíos y en este caso para los falsos profetas. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, como los falsos profetas que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra, esta es una sombra, la historia de Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, leemos todos juntos, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten esa expresión, eterno. Está aludiendo a que lo que se experimentó en Sodoma y Gomorra simplemente fue una prefiguración de lo que van a experimentar los impíos eternamente por cosas semejantes a las que se mencionan aquí. Entonces, en el Antiguo Testamento, para hablar de la condenación de los impíos, vamos a encontrar sombras que solamente podemos entender a la luz del Nuevo Testamento. Eso queda claro, ¿verdad? Inciso C. En muy escasos pasajes, repito, en muy escasos pasajes se aborda una condenación eterna en un lugar de tormento. En el Antiguo Testamento tenemos muy pocos pasajes, hermanos, que nos hablan de la condenación eterna o del tormento eterno de los impíos en un lugar en particular. Son muy pocos. Y puedo estar equivocado, pero en mi opinión solamente hay 2 pasajes que se pueden usar para hablar de la condenación eterna de los injustos en un lugar de tormento. El primer pasaje es Isaías 33, por favor. Versículo 14. Espero que sea de ayuda este verso. O sea, lo que quiero decir es que estos versos ya son muy puntuales sobre un lugar de tormento para los impíos. Dice así, Isaías 33, 14 al 16. 33, 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Todos juntos? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pareciera que es el pasaje más claro que tenemos sobre una eternidad en tormento. Y que de hecho tenemos su antítesis
O su contraste en el verso 15 y 16, vean: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, todos juntos, este habitará en las alturas. Es el otro pasaje que de manera muy directa podría hablar de un lugar de consuelo eterno y usa la expresión las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey, y bueno, sigue la descripción. Es Isaías 33 entonces el texto que tal vez con mayor claridad nos habla de un lugar de tormento y también de consuelo. Isaías 66, por favor. Quien no tiene su Biblia, pues nuestro hermano Gama nos está haciendo el favor de colocar algunos pasajes. ...66 de Isaías, por favor... verso 22 al 24. También tenemos un contraste. Se habla del consuelo eterno y del tormento eterno. Notemos: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Obviamente este sí es el estado eterno de los justos, que en un lenguaje apocalíptico Isaías llama cielos nuevos, tierra nueva. 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, los impíos, porque su gusano nunca morirá. Obviamente es una expresión figurada, pero que sí habla de una miseria eterna. Ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y son pasajes seguros para nosotros, porque aparte, tanto cielos nuevos y tierra nueva, como el gusano que nunca muere y el fuego que no se apaga, son expresiones que en el Nuevo Testamento se usan para hablar del estado eterno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podemos decir sobre el Antiguo Testamento. Punto número 2. Hablemos en este segundo punto sobre la condenación de los impíos en el Nuevo Testamento, que es donde más información tenemos. La condenación de los impíos en el Nuevo Testamento. Bueno, ya el Nuevo Testamento es un poquito más claro para explicar la condenación. Inciso A, se define como una existencia presente sin la presencia de Dios. Esto es muy importante tenerlo en claro. ¿Qué es la condenación según el Nuevo Testamento? Palabras clave en este inciso: una existencia presente, o sea, ya en este momento que se está experimentando. ¿Y en qué consiste? En una existencia sin la presencia de Dios. O sea que estamos hablando de la condenación en una dimensión temporal y presente. Algunos pasajes que nos pueden brindar luz. Juan 17:3, por favor. Si alguien le da lectura en voz alta, está bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Verdad que este pasaje no habla sobre la condenación? Nos habla de la vida eterna. ¿Pero por qué lo estamos citando? Porque si entendemos lo que es la vida eterna, vamos a entender también lo que es la condenación eterna.
¿En qué consiste la vida eterna según el texto? En que te conozcan a ti y a Jesucristo, en tener una relación íntima, verdadera, genuina, con Dios el Padre y con su Hijo Jesús. Eso es la vida eterna y ya la estamos experimentando. O sea que su antítesis es todo lo contrario, una existencia sin la presencia de Dios. Algo que ya se está viviendo para todo aquel que no tiene a Jesús de Nazaret en su vida. Y que de hecho en Juan tenemos varios pasajes que explican eso, ¿no? Juan 3:18, todos nos lo sabemos, espero que se lo sepan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es una condición presente. ¿Han escuchado algunas personas que dicen el infierno es aquí en esta vida? Y tienen razón parcialmente, porque la condenación abarca dos aspectos, el aspecto temporal, ¿no? Y el aspecto eterno. La salvación, ¿el cielo ya es aquí? ¿Cómo ven? En un aspecto sí, porque ya tenemos vida eterna, ya estamos con Cristo, ya tenemos una relación con Él, ya gozamos de bendiciones eternas en este mundo, sí. Entonces hay dos aspectos en ambas partes. Y la condenación en un aspecto presente, pues es simplemente una existencia sin la presencia de Dios. Por eso el texto dice, ya ha sido condenado. De hecho, Juan 3:36, más adelante, lo explica todavía mejor. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna, una relación genuina con Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Noten cómo dice está, una condición presente. ¿Y qué es la ira de Dios? Es una expresión antropopática, una expresión pasional que se le atribuye al ser de Dios para expresar la ausencia de Dios en la vida de una persona. Eso es muy importante recordarlo. Lo vamos a explicar de todas formas en unos minutos. Efesios 2, por favor. No sé si en Efesios 2 ustedes han escuchado la expresión que usa Pablo, cuando estábamos muertos. ¿La han escuchado esa expresión? ¿Y qué significa? Muchas veces no se explica de la mejor forma, porque se empieza a decir, es que eso significa que no tienes capacidades, que no puedes responder a la fe, y todo eso es verdad, pero ese pasaje no está hablando de eso. Aquí Pablo define la muerte, o cuando estábamos muertos, en el verso 11 y versículo 12. Acuérdense que muerte denota siempre una separación, y que en este caso la separación tiene que ver con una existencia presente sin la presencia de Dios y la presencia de Cristo. Efesios 2, verso 11 y 12. ¿Sale? Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, o sea, cuando estábamos muertos, ¿verdad? Vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo que estábamos muertos, obviamente, ¿qué significa eso? Estábamos sin Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la condenación presente, sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Hoy podemos decir, ¿somos pueblo de Dios? ¿Somos el Israel de Dios? Pues sí. Y ajenos a los pactos de la promesa. En su vida pasada sin Cristo, ¿usted sabía algo de una promesa de salvación? ¿Tenía información sobre eso? No. Esa promesa de salvación atraviesa por una variedad de pactos. Noten que se habla de pactos, diferentes pactos, por los cuales transita una promesa, la promesa del Mesías, la promesa de salvación. Pero estábamos ajenos a esos pactos de la promesa. ¿Cómo termina el 12? Sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Eso se define como la ira de Dios. Eso se define como la condenación. Eso significa estar muertos, estar sin Dios. Eso significa estar condenados ya. Debemos tener cuidado porque en el ámbito popular, teológico, he escuchado a algunos predicadores de mucho renombre, ¿no? Y de sana doctrina que dicen, el cielo es el cielo porque ahí está Dios. ¿Han escuchado eso? Y el infierno es el infierno porque ahí está Dios. La expresión suena bonita. Y si reflexionamos esto lógicamente, sí encaja. El problema es que siempre debemos de citar un texto bíblico para soportar las afirmaciones que hacemos. Y en este caso es todo lo contrario a lo que dice la Biblia, hermanos. Inciso B. En el Nuevo Testamento la condenación se expresa por una vida abandonada a su propia voluntad. ¿Cómo sabemos que alguien está en condenación? ¿Cómo lo podemos saber? Porque vive haciendo su propia voluntad. De hecho, la iglesia es una institución que el Señor estableció con la finalidad de mantenernos saludables. Pero cuando un miembro, por ejemplo, empieza a hacer su propia voluntad, bueno, el Señor dice, confróntalo tú solo. Si no escucha, ve con 2 o 3. Si no escucha 2 o 3, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces debes concluir con la iglesia que es un gentil y publicano, o sea que vive en condenación, que no tiene al Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vive haciendo su propia voluntad, porque esa es la vida que caracteriza a un impío. Efesios 2, verso 1 al 3, ahí lo describe muy bien. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es una expresión metafórica para Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra humanidad, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así podemos detectar que alguien realmente vive en condenación, porque vive haciendo su propia voluntad. Y cuando esto persiste en una sociedad, en una familia, en una persona, la respuesta de Dios es simplemente entregarlo, abandonar a esa sociedad a su propia voluntad. Por ejemplo, ¿qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Si están entendiendo este concepto, van a poder responder bien. ¿Dios positivamente les arrojó fuego del cielo? ¿O simplemente Dios, al retirar su presencia de esa ciudad o de esas ciudades, el desastre es el resultado de su ausencia? Es tan sencillo como es. Entiéndase que si Dios retira su presencia del aire, de una comunidad, del ambiente, de una ciudad, todos los elementos, todo lo creado se transforma en algo destructivo que termina en caos. Entonces, mi propuesta bajo esta perspectiva es que cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, que cuando Dios le quitó la vida a alguien, esto se debe entender a la luz del Nuevo Testamento simplemente como la acción de Dios por la cual Él retira su presencia, y el resultado ¿cuál es? Destrucción, muerte. Vean conmigo Romanos 1:18. Esto explica bastante bien lo que trato de transmitir. Espero que no los esté confundiendo, pero lo que quiero transmitir es que Dios no es como Zeus, que está en su trono queriendo arrojarnos esos truenos para destruirnos. No, más bien las expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento son las siguientes: Dios soporta, Dios entrega,
Dios abandona, simplemente eso. Entonces, lo que yo quiero decir es que si Dios retira su presencia del organismo, del cuerpo de un ser humano, ¿qué pasa con ese cuerpo? Se destruye inmediatamente. Si Dios retira su presencia de una familia, se destruye. Si Dios respeta la decisión de Sodoma y Gomorra y les dice, está bien, ya no voy a pelear con ustedes ni a contender, voy a dejar que hagan su voluntad y me retiro totalmente de esta comunidad, lo único que encontramos en ese lugar, en ese ambiente, en esa ubicación geográfica, es destrucción. Entonces, en Romanos 1 podemos encontrar una definición bastante interesante. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela. Aquí la expresión que nos interesa es la ira de Dios. ¿Qué nos va a explicar Pablo? ¿Cómo se revela la ira de Dios? Primero he dicho que la ira de Dios es una expresión figurada conocida como antropopatismo, donde a Dios se le atribuyen pasiones humanas figuradamente para expresar sus perfecciones. Por ejemplo, ¿han escuchado que Dios se arrepintió? ¿Lo dice algún texto? Claro. Dios se burló, Salmo 2. Dios se rió. Dios escarneciendo. Aquí la ira de Dios, la furia de Dios, el enojo de Dios, son expresiones antropopáticas, o sea, pasiones humanas que se usan figuradamente para el ser de Dios. No que Dios sea bipolar o que Dios tenga pasiones limitadas, simplemente para expresar algunas perfecciones. Ahora, en este caso, la ira de Dios, ¿cómo se define? Veamos el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿a poco no, hermanos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa? Todo ser humano tendría que llegar naturalmente a la conclusión de: el universo tiene un creador y lo debo de buscar. ¿Dios desea que el hombre le busque o no? ¿Dios hará responsable a los hombres por no buscarlo? Sí. Hay un texto por ahí en Hechos 17 que dice: el Dios que hizo el mundo, ¿se lo saben? Y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres o por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues por Él es que tenemos vida, y dice el versículo por ahí que incluso palpando lo podríamos encontrar, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense, esta expresión de palpando lo puedes encontrar, es la imagen de un ciego, una persona con incapacidad para buscar algo. Pero si aún nosotros tuviésemos la intención de buscar a Dios, ¿lo encontraríamos o no? Claro, porque en este caso el verso 19 y 20 nos están explicando que la creación nos lleva a la responsabilidad de buscar a Dios, de modo que no tenemos excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Verso 23, importante. ¿Qué hicieron los humanos? Cambiaron la gloria de Dios. Versículo 24, ¿cuál fue la consecuencia? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjense, ¿Dios activamente les envió la inmundicia para que sufrieran? ¿O simplemente Dios los dejó y los entregó a su propia voluntad? Pues la segunda propuesta. Así define Pablo la ira de Dios: Dios entregando a los hombres a su propia voluntad. Versículo 25, hay otro cambio, ya que cambiaron la verdad de Dios. Verso 26, ¿cuál es la consecuencia? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Obviamente que las depravaciones y las deformaciones biológicas, las ideologías que siempre han existido pero que hoy están en boga, son simplemente el resultado de una sociedad a la cual Dios parcialmente ha abandonado y entregado a su propia voluntad. Y que de hecho por ahí dice el verso 27, al final:
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es curioso que estas desviaciones biológicas siempre concluyen en una retribución tarde que temprano en nuestro propio cuerpo. Por algo dirá Pablo en los Corintios que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, no es casualidad que las enfermedades de esta especie surjan a partir de las deformaciones y distorsiones que se han originado en la depravación mental de los seres humanos. En este caso, ante el cambio que hace la humanidad por Dios, la respuesta ¿cuál es? La entrega de Dios, el abandono de Dios. Verso 28, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de toda la humanidad. Y en el verso 28, ¿cómo dice al final? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es la ira de Dios en este contexto? Dios entregando a la humanidad a su propia voluntad. No sé si queda claro esto, hermanos, yo espero que sí. O sea, tenemos que quitarnos de la mente la idea de un Dios que está deseando el mal y queriendo exterminar a los impíos. Todas esas expresiones figuradas de los Salmos, el Antiguo Testamento, se deben interpretar a la luz del Nuevo Testamento y sobre todo a la luz de lo que enseñó Jesús. Por ahí a veces nos entra la fiebre reformada, sobre todo cuando estamos iniciando los estudios de sana doctrina y estamos convencidos de que Dios es un Dios que quiere acabar con los impíos y que aborrece a los seres humanos. Incluso debatimos, ¿no? Y cuestionamos el amor de Dios. Déjenme recordarles que esa era la perspectiva que tenía Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo el profeta Elías? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo termina sus días el anciano Juan? Hijitos, amémonos porque el amor es de Dios. Bueno, hasta aquí yo espero que quede claro eso. Inciso C, ya vamos terminando. Inciso C. Se define en el Nuevo Testamento la condenación de los impíos como una existencia, repetimos lo mismo otra vez, sin la presencia de Dios que trasciende a la eternidad. O sea, ya no solamente es una condenación temporal, sino que es una condenación eterna, una vida eternamente sin Dios. Pero de eso piden su limosna los pecadores, ¿o no? ¿Qué es lo que quieren los pecadores en este mundo? Vivir sin Dios. Entonces como que no suena muy trágica esta condenación. Bueno, no suena muy trágica porque no hemos experimentado o dimensionado la profundidad de lo terrorífico que será tener una existencia sin la presencia de Dios. Miren, hermanos, los pecadores o los injustos, nosotros antes deseábamos una vida sin Dios, pero ¿qué si queríamos? Los beneficios o las bendiciones de lo que el Creador hizo en esta realidad. Por ejemplo, deseamos tener una vida desenfrenada con nuestro cuerpo, deseamos echar mano de los alimentos tan ricos, las frutas, las verduras, las carnes que el Señor creó, deseamos disfrutar del clima, del mar, del frío. Lo único que no deseamos es a Dios. Bueno, la condenación eterna es la existencia eterna sin la presencia de Dios, lo cual implica que no hay ninguna pizca de la presencia de Dios en ningún sentido. No sé si han notado que hay personas que llegan a tener el éxito, el poder, en algún ámbito, puede ser la actuación, la música, la política, y cuando llegan a su clímax o a la acrópolis de ese éxito, hay algunos casos en los cuales o viven en una depresión tremenda, no sé si lo han notado, o en algunos casos terminan en el suicidio o en cosas similares. Porque como dice el corito antiguo, solo Dios hace al hombre feliz. Y hay personas que pueden tener todo, pero viven en un tormento constante porque están experimentando ya la condenación, se quitan la vida y abren sus ojos en algo mucho peor que no tiene fin. Bueno, vamos a ver algunos pasajes de rapidito. 2 Tesalonicenses 1.
¿Alguien le va a dar lectura? Versos 6 al 10. Repito, segunda a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. En voz alta, por favor, quien guste. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo como nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí, hermano, gracias. Noten esa expresión final. Excluidos. ¿En qué consiste la condenación? Mire, ya no pensemos ni siquiera en el fuego, los gusanos y todas estas expresiones figuradas. Todo eso se resume en lo siguiente: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El problema es que las personas interpretan esto como una discoteca llena de impíos y pecadores, donde están empapados de vicios, con el diablo ahí bailando con ellos, y piensan que eso es la condenación. Claro que no. La condenación eterna consiste en una existencia miserable, llena de dolor, llena de frustración, llena de tormento, sin la presencia de Dios y ningún beneficio. Y recuerden que la condenación también involucra a nuestro cuerpo. Todo lo que somos experimentará el tormento eterno si no estamos en Cristo. En ese sentido, ni siquiera podemos sentir alivio físico, ¿se entiende? Pero el dolor que experimentamos aquí los justos, las carencias físicas, trascienden a la gloria, al consuelo eterno, y no habrá más dolor en ningún sentido. Pero yo quiero que maximice y dimensione lo que estoy diciendo. En todas las áreas de la existencia, lo único que habrá para los impíos durante toda la eternidad es dolor y tormento. No es algo agradable, es algo terrible. Y por eso debemos meditar y atender al mensaje de salvación. Porque tenemos salvación si nos apropiamos por medio de la fe en Jesús de esa redención que el Señor nos ha dado. Bueno, Apocalipsis 21:8, ustedes han leído ese pasaje, pero los cobardes, ¿verdad? ¿Qué más? Los incrédulos, da una lista de diferentes personas, los abominables, está en la pantalla si lo quieren ver, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También recordemos las palabras de Jesús: apartaos de mí. ¿Qué es la condenación eterna? Una existencia sin Jesús. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien. 21:8. Para terminar, hermanos, con este estudio, punto número 3. Figuras, terminamos con esto, ¿sale? Figuras, todos sabemos lo que son las figuras. En el lenguaje, en la escritura, tenemos figuras literarias, metáforas, parábolas, etc. Figuras que ejemplifican el estado eterno de los impíos. O sea, estas figuras son una ejemplificación de lo que será el tormento eterno. O sea, Jesucristo, sobre todo, para explicarnos lo infinito, lo eterno, lo incomprensible, usa expresiones o figuras finitas. ¿Se entiende? Figuras terrenales que podemos digerir para tener una pequeña comprensión de lo que será la eternidad. Y lo mismo pasa con el consuelo eterno. Para hablar de consuelo eterno, la casa de mi Padre, el granero, cielos nuevos y tierra nueva, el cielo, el tercer cielo, el paraíso, etc. Pero son expresiones figuradas, finitas, para entender lo infinito. Lo mismo pasa con el infierno. Si usted pensaba que el tormento eterno o el infierno, como vulgarmente se le conoce, es un lugar de llamas, pues yo espero que con este punto tratemos de reflexionar si de veras es un lugar de llamas. Bueno, algunas figuras. Inciso A:
el fuego eterno. Esa es una expresión que encontramos mucho. ¿Qué simboliza o qué representa la expresión el fuego eterno? Tormento. No sé si alguna vez lo han atormentado a usted, quemándose un dedo con un cerillo. Definitivamente usted se ha quemado, ¿verdad? Alguna vez, en pequeña o mayor medida, se quemó la piel en algún momento de su vida y experimentó un tormento insoportable. Yo recuerdo que mi madre me pedía prender la estufa con los cerillos hace años. Yo estaba pequeño y me quemaba, bueno, no tan pequeño, ¿no? Pero me quemaba los dedos y era una sensación horrible, era un tormento espantoso. Ahora imagínense el que una persona sea quemada completamente, cosa que ha ocurrido en esta vida, es algo sumamente doloroso y espantoso. Bueno, pues esa figura finita de lo que es el fuego en la carne del ser humano se usa como una metáfora o símbolo del tormento eterno. ¿Sale? Otra figura que encontramos, perdón, antes de seguir porque les tengo que dar un texto, Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, hace mes y pico, cuando estaba a punto de ser intervenido en la operación que todos ustedes saben que se me hizo, a veces de broma les decía a los hermanos, ¿no? Me preguntaban, ¿y cómo salió todo? No, pues todo bien. Solamente me acordaba de ese pasaje que dice así: había un hombre rico. Obviamente yo no era el rico, ¿verdad? Yo era el mendigo en mi mente, ese hombre que con esperanza espera el consuelo eterno. Pero aquí se habla de dos personajes en el verso 19. Si es parábola o no, no es importante en este momento. Yo creo que sí es una historia cargada de muchas figuras, de muchas. Incluso en esta historia, si así le queremos llamar, se entremezclan las dos dimensiones, lo temporal y lo eterno. Y Cristo tiene que hacerlo así para que lo entendamos. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, las telas más caras de la época, que solamente las tenían los faraones, los emperadores y la gente más acaudalada de Israel. Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, para que haga banquete todos los días y con esplendidez, es porque era muy rico. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Todo el cielo que pudo experimentar el rico fue lo que se describe en el verso 19. Y todo el infierno que pudo experimentar el mendigo fue lo que describe el verso 20 y 21, o la miseria, si así lo queremos ver. Todo lo que usted va a sufrir, por muy fuerte que sea, solo será temporal, pero el consuelo será inmensamente grande. Pablo dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque hay aflicciones, no son comparables a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Bueno, este hombre llamado Lázaro era un mendigo, estaba echado a la puerta de aquel con lepra, lleno de llagas, y ya hablamos un poquito de la lepra. Es una enfermedad espantosa que te pudre la piel. 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto describe la miseria, y por otra parte describe que aún los perros tenían más compasión de este mendigo que el mismo rico. Porque no sé si ha visto a los perritos cuando se lastiman, ¿qué hacen? Se empiezan a lamer la herida. Y esta acción de los perros lamiendo a este mendigo está indicando que ellos tenían aún más misericordia, más compasión de este hombre que el mismo rico. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es una expresión judía que aparece en el Talmud solamente y en este pasaje, que era popular en tiempos de Jesús para hablar del consuelo eterno, lo que usted llama hoy cielo, ¿se entiende? Pero eso es lo que se definía como seno de Abraham. Bueno, los ángeles se llevan al mendigo al cielo o al seno de Abraham. Muere también el rico y de él no se dice nada más que fue sepultado. Y en el Hades, o sea, bajo el poder de la muerte, porque él no pudo resucitar obviamente para vida ni para consuelo, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, así como yo tuve de Lázaro. ¿Verdad que no? Pues claro que era evidente su falta de congruencia. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, lo sigue viendo como un sirviente, ¿no? Envíamelo. Y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué simbolizan las llamas? Tormento. ¿Lo ven? Eso simplemente, tormento. Inciso B. También se ocupa la expresión las tinieblas de afuera. ¿Han escuchado esa expresión? Las tinieblas de afuera. Eso simplemente simboliza la exclusión. Anoten por favor Lucas 16, déjenme ver. Mateo 8, 10 al 12. Mateo 8, 10 al 12. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hablando de un centurión romano. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, así como Lázaro, ¿verdad? ¿Con quién más? E Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos, en la plenitud del reino. 12. Mas los hijos del reino, en referencia a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Esa expresión, las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es otra expresión. ¿Qué simboliza eso? Simplemente la exclusión a la plenitud del reino y al consuelo eterno de los impíos. Por otra parte, tenemos, inciso C, otra expresión que tenemos en este versículo: lloro y crujir de dientes. ¿Qué simboliza esa expresión? La reacción de los impíos ante la condena eterna. En la condenación, en el infierno, ¿cuál será la reacción de los impíos? Bueno, la reacción es ambigua. Por una parte estarán llorando, lamentándose como el rico, y por otra parte estarán crujiendo los dientes. ¿Qué le viene a la mente con esto de crujir los dientes, hermanos? Furia, enojo. Enojados con Dios, enfurecidos con Dios, así como los fariseos y los judíos crujieron los dientes porque los hizo de enojar Esteban con su predicación. Y por último, hermanos, terminamos con esta figura que es famosa, donde el gusano de ellos nunca muere. ¿Han escuchado la palabra infierno, verdad? Bueno, es la palabra griega Gehenna, que es en alusión a un valle, el valle de Himnón. Ese valle se caracterizó por ser el campo de batalla de los judíos contra los pueblos paganos. Por lo regular quedaban cadáveres, obviamente que se empezaban a descomponer y los gusanos empezaban a manifestarse en los cadáveres. Con el tiempo, o en tiempos de Jesús, se llegó a convertir no solamente en un cementerio de guerra, sino en un basurero. Entonces era muy común estar viendo arder ese basurero constantemente. Lo prendían para que se quemara la basura, los animales carroñeros se acercaban, y cuando había, en este caso, cadáveres o animales muertos, lo más común era ver a los gusanos activándose por todas partes en los cuerpos ahí tirados. ¿Qué simboliza esto? Pues simplemente ruina y miseria, ¿no? Tenemos un texto, Marcos 9. Y no sé si recuerdan que esta expresión, de hecho, aparece en Isaías 66, lo mencionábamos, ¿verdad? Bueno, Marcos 9 tiene unos problemas de traducción. La Reina Valera no los corrigió. No aparecen algunos versículos, pero yo solamente quiero señalar un verso. Ese sí aparece. Capítulo 9, verso 47 al 48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al Gehenna. Ahí está la figura del basurero del valle, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Puse otra figura después, pero no lo vamos a explicar, no es relevante hoy.
¿Cuál es la invitación, hermanos? Que reflexionemos sobre nosotros. Si somos de Cristo tenemos esperanza, pero que también entendamos y podamos dimensionar que probablemente mi mamá, mi papá, mis abuelitos, mis tíos, primos, amigos, hermanos en la carne, vecinos, compañeros, están en esta condición y que cuando mueren, aunque los acompañemos en su funeral y aunque la gente diga descanse en paz, las personas no están descansando y el único medio que tienen para su salvación y para evitar el tormento del cual hemos hablado hoy es el mensaje de salvación. Así que no cierre su boca ante la necesidad que existe a su alrededor. Como dirá el apóstol Pablo, ¿no? Que los que invocan el nombre del Señor, esos serán salvos. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual nunca han oído? Es imposible que su familia, sus conocidos y amigos invoquen el nombre del Señor por arte de magia. Usted tiene que hablarles de Él. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tenemos una responsabilidad. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Sí, Andrés. Es una pregunta relacionada que no tiene que ver específicamente con Sí. existe algún pasaje, digamos, antitético al cuerpo glorificado que recibiremos y que esperamos todos, por el cual podemos saber que viviremos eternamente con el Señor, aplicables en los impíos? Bueno, sí, Mateo 5 no describe mucho, pero sí está apuntando a que su cuerpo sigue siendo una realidad. Mateo 5 lo dice. A ver, lo buscamos. Versículo 27 al 30, que es cuando se habla del adulterio, ¿no? Y el Señor no desliga nuestro cuerpo de lo que se conoce vulgarmente nuestra alma, nuestro espíritu. O sea, sí son dos realidades distinguibles, pero que no se pueden dividir, forman parte del mismo ser. Bueno, al menos esa es mi opinión y es muy respetable cualquier otra, ¿no? Pero el cuerpo nunca está desligado de la condenación ni de la consolación. Dice el verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno o al Gehenna, que es la figura. Y que de hecho hay uno en Mateo 10 que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, esta realidad material, mas el alma, la realidad trascendental no pueden matar. Eso es obviamente bajo la perspectiva terrenal, pero sabemos que en la resurrección tanto lo que se conoce como alma y cuerpo siguen coexistiendo, porque el ser humano es una unidad simple como Dios. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, a Dios no lo podemos dividir, ¿o sí? A veces hablamos de los atributos de Dios, no porque tenga muchos, sino porque no lo entendemos, tenemos que clasificarlo. Pero Dios es una unidad simple. Se habla del fruto del Espíritu, Dios es amor, y lo mismo con el ser humano. Y por eso cuando se hablan de algunos pasajes sobre el tormento, como el rico y Lázaro, se sigue aludiendo a la realidad de un cuerpo, lo mismo la resurrección. De hecho, los impíos van a resucitar, ¿no? Pero pues van a resucitar con un cuerpo. En ese sentido, creo que este pasaje podría ser uno de los tantos. Su mismo cuerpo. Sí, o sea, su cuerpo estará adaptado a la eternidad, pero sin los beneficios de la salud, sin los beneficios del alivio o cualquier otra cosa que implique gozo o felicidad. O sea, voy a un poquito a divagar y esto ya no tienen que tomarlo como autoridad, pero yo creo personalmente, y es una opinión, que si una persona murió enferma, o sea, toda la eternidad va a existir con
los dolores de eso, ¿no? Que de hecho, bueno, aunque haya muerto sana la persona, no puede existir la salud del cuerpo ni del ser si Dios no está con esa persona. Entonces todos los dolores, todos los males se maximizan eternamente por la ausencia de Dios, y el cuerpo sigue siendo una realidad. Sí, hermano Isra. Como lo que explicaste, cuando Dios retira la presencia, Sí, suceden catástrofes, como lo hemos visto de cuando retira su presencia va a recibir las estrellas, una constelación, bueno, ¿cómo se dice? Un desastre mundial. sí, Dios retira, aunque sea un poco de su presencia. sí, Y en la figura de Sodoma y Gomorra, cuando él hizo eso, que expusiste, terminó la consumación materialmente de las personas. sí, Bueno, ahora, en el estado eterno, cuando Dios retira su presencia, tendría que pasar algo similar, ¿no? Donde en cierta forma la persona no pudiera resistir, estaba un poquito pegado con la pregunta de Andrés, no podía resistir en un ser sin la presencia de Dios, porque su cuerpo en cierta forma depende de Dios, ¿no? Entonces, en cierta forma, no podríamos decir, quizás no cuando yo lo pienso, en que sea una ausencia de Dios absoluta, sino que en alguna parte, de alguna forma sostenida a la persona para que pueda seguir existiendo y sufriendo. sí, es una buena pregunta. Pasa lo mismo como en el caso de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, tenemos que hacer una afirmación. ¿Dios los hizo perfectos? Sí, ¿no? La otra pregunta es, ¿perfectos, pero proclives a pecar? En ese sentido, creo que la misma lógica aplica aquí. Dios retiró su ausencia y los deja existir eternamente, pero les ha dotado desde su creación con la capacidad de existir eternamente. Y obviamente eso es por el dedo de Dios, ¿no? Pero esa sería básicamente mi respuesta, que ese diseño humano pues es una obra de Dios. O sea, ¿hay algo de Dios ahí? Pues sí, desde el momento que el impío está ahí, pues es una criatura que surgió de Dios. Eso es existencia, ¿no? Nosotros brotamos de Dios. Entonces lo que hay de Dios en ese lugar o en esa condición es el hombre que fue diseñado para vivir eternamente. No sé si ayuda un poco, hermano. Se sigue la lógica de que necesariamente son personas que siguen siendo a imagen y semejanza de Dios, Así es, separados de Dios, así es. pero en cierta forma Dios sosteniéndolos, porque dependen de Dios para poder sufrir las consecuencias de sus pecados. Sí, claro. A lo que yo voy es que ese sostén que mencionas es algo que desde su creación fue incluido, ¿no? O sea, ya fueron creados con ese chip, si lo quieres ver así, o con esa naturaleza para que así puedan coexistir eternamente como personas condenadas, ¿no? Pero no es que Dios después del día del juicio se vaya con ellos en un sentido, ¿no? Sino que desde su misma creación ya los diseñó para coexistir eternamente en condenación. Esa sería, digamos, mi respuesta, hermano. Y fuera de eso, pues ya estoy muy limitado, ¿no? Porque no tengo más que agregar ahí. Hermano Rafa. Yo más quería comentar Sí. lo que dice Primera de Corintios 15, Sí, hermano. a partir del 45 y a ver si perdón, 52, a ver si nos da una respuesta. Lo voy a leer hasta 55. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólida la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte? Aguijón. ¿Dónde está la victoria? No sé si me salgo de contexto. No. Quiero decir que bueno, para los que hemos creído en Cristo, ¿no? Hay una promesa eterna, pero bueno, creo que también para los que no hicieron su voluntad, no creyeron, pues también hay una promesa eterna. Bueno, sí es un anuncio, ¿no? De que van a resucitar para condenación. Así lo explica todo el Nuevo Testamento y también el Antiguo. Y por ahí, por ejemplo, añadiendo a esto,
el único texto que tal vez si hay que estudiarlo con calma es el de Eclesiastés 3, que creo que apunta a lo que estaba diciendo, que Dios cuando creó al hombre lo creó de tal forma que puso eternidad en él. O sea que hay algo de Dios, sí, definitivamente, pero desde el momento que lo creó ya lo diseñó para que pudiera experimentar, en este caso si es un impío, la condenación. Bueno, hermanos, ¿otra pregunta, comentario? ¿No? El comentario de Rafita es acertado, pues se habla de la resurrección ahí, ¿no? Bueno, hermanos, pues vamos a seguir con lo que resta de este servicio de adoración. La próxima semana abordamos la antítesis de esto, que será el estado eterno de los justos. ¿Sale? Que Dios les bendiga.